Es para mí un gusto poder saludarle. Vamos a continuar con nuestro tema, con nuestro estudio, Cristo, su primera y su segunda venida. En este momento vamos a abordar la segunda parte de nuestro subtema, del pesebre al Calvario. Gloria al Señor. Y bueno, pues vamos a prepararnos, vamos a disponer nuestro corazón para aprender, para seguir entendiendo y conociendo la palabra de Dios con respecto a esta primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que conlleva, qué es lo que hizo, su ministerio, los milagros, todo lo que vamos a abordar, ¿verdad?, en los siguientes videos. Y bueno, pues hermanos y amigos, me gustaría que como cada video vamos a hacer una oración para que sea Dios dirigiendo nuestras vidas y dando entendimiento de su bendita palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora y te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de nuestros amigos y hermanos que están viendo este video. Este nuevo video, Señor, en el cual estamos abordando, Señor, lo concerniente a tu primera y segunda venida. Abre nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, y en tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. 30 años tenía Jesús cuando inicia su ministerio. 30 años era la edad que debía de tener un sacerdote para empezar a ejercer su ministerio dentro del tabernáculo, según la palabra del Señor. Vamos a ver Lucas capítulo 3, versículo 23. Ya estamos abordando el ministerio de Jesús. En el video anterior hablamos así de una forma breve, tal vez concerniente a la niñez, concerniente a cómo es de que sus padres eran devotos cristianos, devotos judíos, perdón, y cómo es de que ellos cumplían la ley, ¿verdad? Conforme a lo establecido, conforme a lo que estaba escrito en la Biblia. Ahora vamos a iniciar con el ministerio del Señor. Vamos a ver lo concerniente a su enseñanza, ¿verdad? La ley, los profetas, todo lo que la Biblia mencionaba acerca de en este caso, del Mesías, de su propia vida del Maestro. Y bueno, dice la Biblia en Lucas capítulo 3, en el versículo 23, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y ahí se desglosa toda una genealogía de nuestro Señor Jesucristo por parte del evangelista, por parte del médico Lucas. Vamos al libro de Números capítulo 4 para ver y conocer la edad precisamente en la cual los sacerdotes debían de ejercer el ministerio. Números capítulo 4, gloria al Señor, del 1 al 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Tengo pegada aquí la hoja. Bueno, dice así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toman la cuenta de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres. Versículo 3 dice: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. O sea que para tú ejercer el ministerio sacerdotal en el Antiguo Testamento, debías de tener la edad de 30 años específicamente y debías de ser, claro, de la familia de Leví. Recuerde que los levitas fueron, en este caso, seleccionados por Dios, la tribu de Leví. Los levitas fueron seleccionados por Dios para ejercer el ministerio, el sacerdocio, el trabajo dentro del tabernáculo, gloria al Señor. Entonces aquí nos damos cuenta prácticamente la edad concerniente al maestro para empezar precisamente a ejercer su ministerio, porque recuerde que Jesús es profeta, rey y sacerdote, gloria al Señor. Entonces nuestro Señor Jesucristo debía cumplir específicamente esta edad también para poder ejercer el ministerio. Gloria al Señor. Hay una situación, hay algo que yo quiero compartir con ustedes en este momento, y es precisamente ese trasfondo político, cultural, religioso que se encontraba en el tiempo de Jesús.
Y es necesario nosotros poder entender esto porque de esta forma vamos a comprender por qué razón los judíos rechazaron a nuestro Señor. Por qué razón ellos no aceptaron que Jesús es el Mesías. Hasta el día de hoy, como usted bien lo sabe, ellos siguen esperando al Mesías. Lo que ellos no saben o lo que ellos no han querido entender, precisamente como lo dice Pablo, por ese velo que tienen ellos en sus ojos espirituales que no los deja ver, pues es que el Mesías ya vino. El Mesías vino precisamente a libertar a los cautivos. Ese es el trasfondo. Recuerde usted, perdón, que el pueblo de Israel estaba cautivo. El pueblo de Israel como nación tuvo una división muchísimos años atrás y se dividió en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur. Recuerde que el reino del norte estaba conformado de 10 tribus y el reino del sur de 2. Ese es otro tema que pudiésemos abordar en otro estudio, pero solamente es como para poder entender ese trasfondo cultural y por qué razón ellos dijeron, no, Jesús no es el Mesías. Ellos esperaban una paz universal conforme a lo que está escrito en la Biblia, conforme a las profecías del Antiguo Testamento. Ellos esperaban una resurrección general, eso es lo que se espera en el reino milenial, en el reino mesiánico. Ellos esperaban una reunión de todos los judíos dispersados en todas las naciones que tenían que regresar a Israel. O sea que va a llegar el momento en el que ningún judío va a habitar en ninguna parte del mundo más que en Israel. Y se le restaurará el reino precisamente de Israel, tal cual como estaba profetizado en las Escrituras. Y también tenía que traer victoria sobre sus enemigos y la reconstrucción de un tercer templo. Por eso es que los judíos prácticamente rechazan a Jesús, porque ellos, a sus ojos de ellos, no vieron nada de esto cumplido. No vieron una paz universal, no vieron la resurrección general, no vieron una reunión de todos los judíos, porque en aquellos tiempos también habían judíos dispersos, habían judíos en diferentes partes del mundo habitado en aquel entonces. No vieron una restauración del reino y de hecho también los mismos discípulos, antes de Cristo ascender a los cielos, le hacen esa pregunta a Jesús. Y quiero leerle ese pasaje precisamente para que usted se dé cuenta de que la idea judía siempre ha sido esa restauración gloriosa del Estado de Israel tal cual como está profetizado en la Biblia. Y sus discípulos de Jesús le hacen esa pregunta y esto causa o llama la atención porque realmente ellos están ansiosos como judíos nacionales, como gente que ama a su pueblo, a su tierra. Ellos también decían, a lo mejor después de la resurrección del Maestro, va a restaurar ahora sí a Israel, le va a restaurar el reino a Israel, pero no fue así. Fíjese bien, le voy a dar lectura. Voy a darle lectura desde el versículo 1 y dice en la escritura así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál fue el primer tratado? ¿De qué primer tratado se está refiriendo la introducción del libro de los Hechos? Bien, se lo digo rápidamente. El primer tratado del que menciona este escritor es precisamente el Evangelio de Lucas. O sea que Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos. De hecho, los Hechos son una continuación, por así decirlo, en este caso, de la primera carta que él había enviado a un hombre llamado Teófilo. Y le dice, excelentísimo Teófilo. Le voy a dar lectura en Lucas 1 para que usted vaya uniendo estos hilos. Fíjese bien. Dice, Lucas 1:1, del 1 al 4, dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, no han sido ficción, no son fábulas, no son cuentos, son cosas ciertas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen,
escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¡Qué maravilloso! Nosotros no tenemos un libro cualquiera. Nosotros tenemos un libro que fue redactado por hombres que indagaron, investigaron bajo aquella primera forma, aquella primera tradición que de alguna forma se empezó a dar o a recorrer en los primeros cristianos, que fue la tradición oral, la tradición testimonial, por aquellos que habían visto los milagros de Jesús, por aquellos que habían escuchado las enseñanzas de Jesús y que después quedó plasmada ya como una tradición escrita. Posteriormente, ya guiados por el Espíritu, bueno, se da por así decirlo, se juntan los libros conocidos hasta el día de hoy como canónicos y que fueron introducidos en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Y bueno, este médico llamado Lucas es el que escribe este Evangelio de Lucas y le da la continuación en la carta de los Hechos. O sea que Lucas y Hechos fue escrito por una misma persona, por el médico, por Lucas el médico. Y dice la escritura así, voy a volver a leerlo. En el primer tratado, oh Teófilo, ahora ya queda bien claro que el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Y este segundo tratado, o sea, esta segunda carta, esta segunda compilación, ¿verdad? Es el libro de los Hechos y es enviado a la misma persona que de ahí fue recorriendo todas las iglesias, o la iglesia primitiva, gloria al Señor. Y dice así, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, fíjese bien, aquí viene lo que estoy hablando hace unos momentos. Ese deseo de restauración, ese deseo de victoria sobre sus enemigos, aún estaba en el corazón de los discípulos como judíos, porque ellos eran judíos, usted lo sabe bien. Y fíjese bien cómo dice aquí que le preguntan a algunos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, o sea, Maestro, nosotros ya sabemos que tú eres el Mesías, nosotros ya sabemos, lo hemos entendido, te vimos morir, pero también te vemos ahora resucitado, sabemos que tú eres el Mesías y que como el Mesías, conforme a las profecías del Antiguo Testamento, tú tienes que restaurar el reino de Israel, porque tú eres el Mesías. Y le hacen la siguiente pregunta. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjese bien la pregunta que le hacen. O sea, ¿restaurarás? Ellos estaban anhelando ya. Ellos habían entendido que Jesús era el Mesías y que por ende Él tenía que restaurar el reino de Israel. Ese reino, por supuesto, va a ser restaurado. Ese reino va a ser restaurado precisamente en el tiempo de la era mesiánica. En el tiempo en el que el Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, va a establecer su reino milenial, conforme a lo que enseñan algunos teólogos de las concerniente a las 7 dispensaciones. Ahorita recuerde que nosotros estamos viviendo en la dispensación de la gracia, pero esta dispensación, tal cual como las otras se han terminado, también se va a terminar para entonces entrar a la dispensación milenial o a la era mesiánica que tanto se anhela, que tanto se espera, lógicamente no sin antes pasar por un sinnúmero de sucesos y acontecimientos finales. Gloria al Señor. Muy bien, entonces Jesús le responde en el versículo 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea,
que los tiempos y las sazones son de Dios, son del Padre Celestial. No nos toca a nosotros, dice Jesús, no les toca a ustedes. O sea, no se preocupen por eso, llegará el tiempo, llegará ese momento específico. Por eso fue que los judíos rechazaron a Jesús precisamente, porque ellos no hubieron cumplido esto. Pero es que Jesús, precisamente en su primera venida, amados amigos y hermanos que estamos viendo, que estamos estudiando este tema, ¿verdad? Jesús en su primera venida, él tenía que venir a cumplir lo dicho por los profetas, según la misma postura judía de que el Mesías iba a ser un Mesías sufriente primero, como el Mesías hijo de José. O sea, recuerde usted que uno de los hijos de Jacob, el patriarca de las 12 tribus, José, fue un hombre que padeció, fue vendido por sus propios hermanos, fue llevado a tierras lejanas, a Egipto precisamente. De allá, ¿verdad? Dios lo levanta a él como un gobernador para salvar a su pueblo. O sea que esa figura de José era prácticamente una figura del Mesías, ¿verdad? O sea, el patriarca José simbolizaba precisamente a Jesús como el libertador, como el sustentador, como el ayudador, como el Mesías sufriente. Pero a ellos se les había equivocado porque ellos ya habían estado cautivos, bajo cautiverio durante mucho tiempo, y cuando Jesús nace, precisamente ellos siguen estando en cautiverio. O sea, ellos están bajo el dominio de los romanos. Ellos no podían moverse así como sea, porque estaban bajo control romana. Gloria al Señor. Todo tiene un cumplimiento en la Biblia. Por eso dice Pedro en su carta que tenemos la palabra profética más segura, más veraz de todos los tiempos. Bendito sea Dios a través de su bendita palabra. Muy bien, vamos a ver precisamente el libro de Lucas concerniente a lo que Jesús mismo dijo que él vino a hacer. Lucas capítulo 19 y versículo 10. Esto es algo que llama la atención, algo hermoso, y dice la palabra del Señor así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre, o sea, Jesús, el Hijo de Dios, dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto era precisamente dentro de la postura judía del Mesías, hijo de José, ¿verdad? Como Mesías sufriente. Esto era lo que Jesús vino a hacer. Él vino a restaurar, Él vino a traer una libertad, pero una libertad espiritual para ti, para mí. Él vino a quitar la venda de nuestros ojos para que nosotros podamos ver y podamos acercarnos confiadamente al trono de Dios, al trono de la gracia. Bendito sea su nombre. A eso vino Él. O sea, el Mesías, conforme a las Escrituras, no solamente venía para restaurar a Israel. Eso se les olvidó a los líderes religiosos de aquellos tiempos, porque el Mesías venía a ser también luz para las demás naciones, conforme a las Escrituras. Isaías 49:6, vamos a ver rápidamente qué dice este pasaje del profeta Isaías, escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Gloria al Señor. Vamos a ver qué dice Isaías 49:6. Dice la palabra del Señor así. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Restauración, eso era lo que ellos buscaban. Señor, restaurarás el reino. Señor, ¿cuándo vas a restaurarnos? Pero aquí está escrito, dice: también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea que el siervo de Dios, en este caso Jesús, el Mesías, iba a traer salvación no solo a Israel, sino a todas las demás naciones. Bendito sea el nombre del Señor. A todo aquel, ¿verdad?, que de alguna forma se acerca a Él para que Él sea aceptado delante de Dios. Bendito sea Dios. Vamos a leer Lucas también, búsquelo allí en su Biblia. Lucas capítulo 2. Vamos a leer del versículo 25 al 32. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Muy bien, dice la palabra del Señor así. Y esto es cuando Jesús nace y cuando sus padres lo llevan a presentar al templo. Dice en la Biblia así:
Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y lo bendijo y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, o sea, Jesús, el niño Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos y amigos, estamos viendo que Jesús precisamente es el Mesías de Israel. Es el Mesías de Dios a través de la palabra del Señor. ¿Él va a restaurar Israel? Por supuesto que sí. ¿Va a haber una resurrección general? Sí. Aún dentro del ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubo resurrecciones. También cuando Él murió, en la palabra del Señor nos dice que las tumbas se abrieron y muchos santos que habían muerto aparecieron en la ciudad a muchos. En el reino milenial, este sería otro tema a abordar. Precisamente va a haber una reunión de todos los judíos, amigos y hermanos, dispersados por todo prácticamente, por todo el mundo. O sea, sí se va a cumplir, pero en este caso viene a ser un cumplimiento ya como el Mesías rey de Israel, como el Mesías político que ellos tanto anhelaban. De hecho, la postura judía es precisamente esa, ¿no? Que el Mesías tiene que ser un líder político, por eso no aceptaron a Jesús. Según el concepto de judío del Mesías, no tenía que haber nacido de una forma divina, tenía que haber nacido de una forma natural. O sea, es algo que ellos no habían, o hasta el día de hoy no han entendido, gloria al Señor. Porque así lo dice precisamente en su carta a los romanos el apóstol Pablo. Dice que ellos están cegados espiritualmente. Dice, pero no va a ser hasta el momento en el que se les caiga la venda de los ojos en que ellos van a ver y van a entender, y el remanente fiel de Israel, dice, va a ser salvo. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, amigos y hermanos, vemos cómo es que por eso ellos rechazan a Jesús como Mesías, y repito, lo siguen esperando hasta el día de hoy. Por supuesto, ellos van a ser engañados por un hombre supuestamente llamado o supuestamente considerado por ellos como el Mesías, pero todos sabemos que no es así. Conforme a la Biblia, sabemos que no es el Mesías, al contrario, no va a ser un hombre que va a engañar. Está profetizado en las Escrituras. Pero vamos a seguir abordando precisamente lo concerniente a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús inicia su ministerio a partir de los 30 años, como ya lo vimos, Números 4 del 1 al 3, ¿verdad? Que era la edad en la que los sacerdotes empezaban a ejercer su ministerio, gloria al Señor. Bueno, pues ahora vamos a ver precisamente el libro de Mateo, capítulo 4, y vamos a leer el versículo del 12 al 17, bendito sea el nombre del Señor. 4 del libro de Mateo, del 12 al 17, y dice la escritura así: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Versículo 14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció.
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que nuestro Señor Jesucristo cumple prácticamente ciertas profecías concernientes aún dentro de su ministerio, como lo dice el libro de Mateo. Recuerde que Mateo va dirigido, el Evangelio de Mateo va dirigido precisamente a los judíos. Y recordará ustedes lo que hablamos en el video anterior, que dijimos que Mateo contiene aproximadamente 40 pasajes del Antiguo Testamento en donde él dice: escrito está, nombra el pasaje y el cumplimiento, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera lo que estaba escrito concerniente a Jesús, para que se cumpliera lo dicho, como aquí acabamos de leer. Note, esta es una palabra muy, por así decirlo, peculiar en el libro de Mateo, porque él habla y dice: para que se cumpliese lo dicho. ¿Por qué? Porque él tiene que presentar, o sea, su plan. El plan de Mateo era presentar a Jesús, hacerles ver a los judíos que Jesús es el Mesías de Israel. Y por eso él utiliza tantos pasajes del Antiguo Testamento, precisamente para poder comprobar que Jesús es el Mesías. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El maestro inicia su ministerio, empieza a predicar, empieza a libertar, empieza a libertar a los endemoniados, empieza a enseñar de una forma tan extraordinaria la palabra de Dios, que la gente se empieza a maravillar de su enseñanza. Y no había forma de refutarlo, no había forma de decir: no, es que este hombre está mintiendo. Los líderes religiosos aún escuchaban la enseñanza de Jesús. La Biblia nos enseña en sinnúmero de ocasiones cómo Jesús entraba los días de reposo a las sinagogas, porque de alguna forma en aquellos entonces ya existían las sinagogas, eran lugares donde había, en este caso, se estudiaba la palabra del Señor. Y dice que también entraba en el templo en Jerusalén, porque usted recordará que no se había destruido aún el templo en aquellos tiempos. Entonces, ¿verdad? Él entraba prácticamente al templo y se le daban los rollos, se le permitía hablar. ¿Por qué? Porque a Jesús se le consideraba como un maestro, como un rabí, como un hombre altamente calificado para poder hablar, para poder enseñar la bendita palabra del Señor Jesucristo. Vamos a verlo rápidamente en el libro de Lucas capítulo 4, esto que les acabo de mencionar, como sustento bíblico. Lucas capítulo 4, versículo del 14 al 15, gloria al Señor. Dice la palabra del Señor así: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Note bien, en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. No se le permitía a cualquiera hablar. O sea, no era así que tú llegaras y dijeras: ya vine y entré a la sinagoga. Pues dénselo a él que lea. No. La lectura tenía que ser dada o dicha. La enseñanza tenía que ser presentada por alguien que se consideraba como una persona importante. Y Jesús es importante. Por alguien que conoce la escritura. Y Jesús conoce las escrituras. Usted recordará que cuando dice que él tenía 12 años, en el video anterior abordamos esos pasajes, dice que cuando él tenía 12 años preguntaba a los maestros de la ley. Y aún ellos le preguntaban a él. Y dice la escritura que ellos se sorprendían de la forma en la que él respondía. O sea que cuando usted conoce a alguien, es como hoy en día cuando usted dice: wow, es que conocemos a algún hermano que enseña de una forma especial, nos gusta cómo enseña, tiene una capacidad de enseñanza, Dios está con él. Y así se va corriendo, por así decirlo, la fama, ¿no?, de esta persona. O algún maestro en la universidad o en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Muchas veces decimos: no, este maestro es muy bueno, apúntalo con tal maestro, porque no, hombre, ahí te va a levantar a tu hijo, ¿no? O sea, es algo que de alguna forma puedo poner como un ejemplo concerniente a esto, porque Jesús no era cualquier persona. Jesús era considerado como un rabí.
Tanto así que una vez un líder religioso, ¿verdad?, llamado Nicodemo, viene a él y le dice: maestro, sabemos que Dios está contigo, sabemos que tú eres y procedes de Dios, porque de las cosas que tú haces no se harían si Dios no estuviese contigo. O sea, imagínense, ellos venían a Jesús, Jesús les enseñaba, le preguntaban y Jesús respondía de una forma tan extraordinaria que ellos no podían refutar, como lo vamos a ver más adelante. Y dice la Biblia: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, ellos decían: ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de aquel carpintero? ¿Por qué razón tiene tanto conocimiento, tanta doctrina, tanta enseñanza? Porque todos sabemos bien, ¿verdad?, concerniente a lo que hablamos en el video anterior, ¿verdad? Otra vez, en este caso, el recordatorio. Hablamos de que los niños judíos tenían que llevar un estudio específico de las escrituras. Y no dudo, ¿verdad?, que Jesús haya estado a lo mejor enseñado, haya sido enseñado por algunos de los grandes maestros de aquellos tiempos bíblicos, o en este caso de los tiempos de Jesús. Este era un hombre que conocía, pero ellos se sorprendían de su enseñanza. Una de las cosas que de alguna manera el Hijo de Dios o Jesús, el Mesías, hizo es que él muchas veces contradijo, por así decirlo, no la enseñanza de Dios, sino la forma en la que enseñaban los fariseos, los sacerdotes, aquellas, por así decirlo, aquellos grupos religiosos que existían en los tiempos suyos. Dice la Biblia que hoy en día Dios nos habla a través de su Hijo. Vamos a ver en Hebreos capítulo 1, dice la palabra del Señor así, en el versículo del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea que Él nos habla a través de su Hijo el día de hoy, a través de hoy. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 5, versículo 46 al 47. El libro de Juan, capítulo 5, versículo del 46 al 47, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. No penséis, voy a darle lectura desde el 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, le decía Jesús a estos líderes religiosos. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, Jesús estaba diciendo en sus propias palabras, delante de aquellos líderes religiosos, que los escritos de Moisés también hablaban de él. O sea que Moisés lo presentaba a él, pero si ellos no creían a Moisés, mucho menos iban a creer en él. Y esto era algo que a los líderes religiosos de aquellos tiempos prácticamente como que no les agradaba, no les gustaba. Fíjense bien, vamos a ver en el Mateo cómo es de que Jesús también les refuta a ellos lo que decían que tenían que hacer o que tenía que hacer el pueblo, pero que prácticamente no hacían. Vamos a ver Mateo 23 de 2 al 3. Mateo 23 de 2 al 3, y dice la escritura así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ellos están
por así decirlo, son orgullosos en cuestión de decir, no, nosotros hacemos lo que está escrito en la ley de Moisés. Y fíjense bien cómo dice Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. O sea, en otras palabras, Jesús estaba diciendo lo que los escribas, el escriba era alguien que era un conocedor de la palabra del Señor. De hecho, un escriba era aquel que hacía una copia tal cual, una copia legible de los rollos, de los escritos, de los profetas, de la ley, letra por letra. Ellos no podían hacer como nosotros, como tú y yo hacemos hoy en día, que cuando copiamos algo lo leemos y lo vamos copiando, así, no, ellos escribían letra por letra, veían una letra y apuntaban la letra, veían otra letra y apuntaban la otra letra, o sea que era un trabajo sumamente minucioso, pero también eran conocedores de la palabra de Dios. Entonces Jesús les decía, todo lo que ellos os digan, os enseñen, los escribas y los fariseos, ustedes guárdenlo y ustedes háganlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. O sea, en otras palabras, no te comportes como ellos. Y aquí dice, ¿por qué? Porque dicen y no hacen. Jesús estaba en contra de esto. Jesús como Mesías, Jesús como rey, como sacerdote, como profeta, como el Hijo de Dios, como el Verbo que se hizo carne, Él no estaba de acuerdo con la acción, con el tipo de vida que estos hombres llevaban. Porque prácticamente ellos decían, hagan, pero ellos no hacían. En una ocasión Jesús les llama, ustedes son como sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan tener un gran esplendor, pero por dentro ustedes están llenos de huesos, de pudredumbre, les dice Jesús. O sea que él prácticamente no atacaba la ley de Dios, no atacaba la ley de Moisés. Por supuesto que no, porque tanto la ley de Moisés, los profetas y los salmos hablaban acerca de Jesús. Lo que él refutaba era precisamente la forma de acción, la forma de vivir de estos hombres, que decían una cosa y hacían otra cosa. Hablaban de amor, pero no tenían amor. Hablaban de misericordia, pero no hacían misericordia. Enseñaban la palabra de Dios, pero no la vivían. Vivían para sí, pero no para Dios, en otras palabras. Por eso es que también a Jesús, ¿verdad? Pues muchas veces lo quisieron matar, planearon matarlo, querían matarlo, le tendían trampas, le hacían preguntas para ver qué decía. En una ocasión, concerniente a los tributos, le dicen, maestro, ¿es bueno dar tributo al César? Y saben, el plan de ellos era, si él dice que no, lo vamos a acusar ante Roma, lo vamos a acusar ante las, en este caso, oficinas públicas romanas, y vamos a decir que este hombre está cometiendo sedición, está cometiendo un levantamiento en contra de Roma, y de tal forma que lo vamos a acabar y lo vamos a terminar de una vez por todas. Pero Jesús responde de una forma tan extraordinaria, lleno de sabiduría, lleno de gracia, y les dice, muéstrenme una moneda. Cuando le dan la moneda, él dice, ¿de quién es esta inscripción? O sea, ¿de quién es esta figura? Y ellos dicen, de César. Entonces Jesús les responde y les dice, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y dice que ellos no pudieron echarle mano, no pudieron acusarlo. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre sumamente sabio en sus respuestas. Vamos a ver aquí otros pasajes en Marcos, por ejemplo, 12, concerniente a la enseñanza de Jesús, concerniente a su ministerio, la forma en la que él enseñaba. Vamos a ver aquí en Marcos capítulo 12 y vamos a leer del 28 en adelante. Dice así, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y sigue diciendo la palabra, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo,
bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente a aquel hombre también, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Lucas capítulo 14, del 1 al 6, también tenemos una forma en la cual el maestro enseñaba. Y por ejemplo, aquí habla acerca del día de reposo, del día del Shabbat, ¿verdad? Del reposo judío, que ellos estaban enseñando que no se tenía que hacer nada, nada, absolutamente nada, y ese no era el plan de Dios. O sea, el plan de Dios no era que tú no hicieras absolutamente nada, el plan de Dios era que tú amaras, guardaras el reposo, lo dedicaras para Dios, pero no quería decir, porque ellos habían llegado a un término tan estricto, los líderes religiosos de aquellos tiempos, los contemporáneos de Jesús, ¿verdad? Que ellos enseñaban de una forma tan estricta que el pueblo no podía llevar, por así decirlo, esas cargas tan pesadas que estos líderes religiosos estaban enseñando. Y fíjese bien cómo dice aquí: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, o sea que el maestro era un hombre especial. El hombre, Jesús era un hombre que era invitado por gobernantes, por publicanos, por gente importante en Jerusalén. Imagínese el maestro, al rey de reyes y señor de señores. Esto me da gozo, me da alegría. Saber que Jesús era un hombre tan extraordinario que la gente lo invitaba, que la gente quería estar cerca de él. Pero los líderes religiosos no, ellos querían estar lejos de él. ¿Por qué? Porque él precisamente refutaba no la ley de Dios, no la ley de Moisés, no los salmos, no los profetas, no, sino el actuar, el caminar de ellos. Es lo mismo que hoy en día hace Jesús. A Jesús prácticamente lo que le desagrada es que tú vivas una vida religiosa. Antes bien, Él quiere que tú vivas una vida agradable delante de Dios. Él quiere que tú vivas una vida que sea la vida que Él quiere que tú lleves, una vida de comunión con Dios, sin aspectos de religiosidad, sino una vida en una libertad genuina en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Muy bien, dice la escritura así: aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Aquí siguen los enemigos de Jesús. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, estaba enfermo. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, o sea, a aquel hombre enfermo, a aquel hombre hidrópico, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y dice la Biblia: y no le podían replicar a estas cosas. Fíjese bien, o sea que nuestro Maestro, nuestro Señor, prácticamente vino a enseñar el estilo de vida que Dios quería que nosotros viviéramos. En una ocasión, a través del profeta Isaías, Dios le dice a su pueblo que el día del ayuno que él había escogido no era el que tú afligieras tu cuerpo, tu carne, anduvieras así como a cabizbajo. No. Dice Dios: el día de ayuno que yo escogí es que compartas tu pan con el hambriento, que compartas y que quites las ligaduras de aquel que está oprimido, y cosas de esa magnitud. Y eso es prácticamente lo que Jesús vino a enseñar: a vivir una vida que agradaba a Dios, una vida en una religión verdadera, porque realmente hay una religión verdadera, y es una vida que agrada a Dios, una vida que no está llena de temor, sino una vida de una verdadera libertad en Dios, en Cristo Jesús. Y bueno, así sucesivamente hay muchos pasajes en la Biblia, amigos y hermanos, que podamos seguir hablando, podamos seguir enseñando, ¿verdad? Acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo como dentro de esta tierra,
cuando Él vino, habitó acá, ¿verdad? Y que podamos seguir tocando. Hay muchísimos textos. Voy a tocar unos dos últimos textos, y uno está en Marcos 7, y dice la escritura del versículo 1 al 13. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea, con manos sucias, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose no a la ley de Dios, no a la palabra de Dios, dice la escritura, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y no era lavarse las manos solamente aquí, ellos se lavaban las manos hasta acá. Dice, si muchas veces no se lavaban la mano, dice, ellos no comían. Pero dice que los fariseos vieron que los discípulos de Jesús no se habían lavado las manos, y dice que ellos estaban comiendo pan así, con las manos sucias, los discípulos de Jesús. Dice la escritura, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. O sea que en cualquier lugar donde ellos van, y no es que esto sea malo, por supuesto, es algo higiénico, pero ellos ya lo hacían de una forma extravagante, exagerada, por así decirlo. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Dice que todas estas eran tradiciones que se llevaban a cabo, tradiciones desde los ancianos, tradiciones que se habían implementado, pero que no venían nada que ver con la palabra de Dios, no tenía nada que ver con la Torá, no tenía nada que ver con los escritos de la Biblia, sino que eran tradición de los hombres. De hecho, una vez Jesús les dijo, ustedes invalidan la ley de Dios por la tradición de los hombres. No podemos invalidar la ley de Dios por la tradición de los hombres. No podemos nosotros decir, es que esto es mejor. Esta es una tradición de mi religión y dejo de lado la palabra de Dios. No, no podemos hacerlo. Es mejor obedecer a Dios, hermanos y amigos. Muy bien, dice, entonces en el versículo 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando, escucha bien amigo y hermano, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Nosotros no podemos caminar bajo mandamientos de hombres, debemos de caminar bajo la palabra de Dios, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, o sea, que quiere decir, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre. O sea, Jesús le estaba refutando y diciendo, ustedes dicen, si tú tienes una ofrenda para Dios, tú puedes traerla para Dios, y no importa que dejes de lado a tu padre y a tu madre, no pasa nada. Y Jesús les estaba diciendo, pero Moisés estaba diciendo que aquel que maldice a su padre y a su madre muera irremisiblemente. Entonces, ¿cómo ustedes dicen? No pasa nada. No te va a acontecer nada. O sea, era algo que Jesús hacía. Él refutaba a los fariseos y a los escribas, a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos habían invalidado la ley de Dios. Y esto es parte y forma parte precisamente de ese escenario ministerial de Jesús. Él vino a restaurar lo que se había perdido. Y una de las cosas que se habían perdido en aquella entonces era estar viviendo conforme a la palabra de Dios, realmente conforme a la palabra de Dios, porque ellos estaban caminando más bajo tradiciones, más bajo mandamientos de hombres, que a través de la doctrina divina. Y esto es algo que nosotros hoy en día debemos de erradicar, hermanos y amigos. Y sigue diciendo la palabra del Señor así, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended.
Nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, que no es lo que tú comas, sino es lo que sale de tu corazón, lo que contamina realmente tu vida, amigo y hermano. Por último, quiero tocar este pasaje de Marcos capítulo 3, versículo 6, que dice la palabra del Señor así. Marcos capítulo 3, versículo 6, y dice la escritura así. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. O sea que nuestro Señor Jesucristo siempre fue acechado por sus enemigos precisamente por su forma de enseñar, porque Él no enseñaba como ellos, Él enseñaba como quien tiene autoridad y como quien la ejercía. O sea, ellos no podían refutarle nada. Ellos no podían decir, no, es que este hombre está engañando porque no vive conforme a la ley de Moisés. No, él vivía conforme a la ley de Moisés, por cuanto él era judío, él nació con padres judíos y en la nación judía. Y de hecho él dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Bueno, vamos a dejar este tema hasta aquí, en lo concerniente a la enseñanza del maestro. En el siguiente video vamos a analizar los milagros del Señor, ya para irnos acercando precisamente ya a ese término de su ministerio dentro de en la tierra, para poder abordar entonces, ¿verdad?, lo concerniente a su muerte, a su resurrección. O sea, este tema da mucha tela de qué cortar. Realmente este estudio de la primera y la segunda venida de Cristo, hay muchísimo que podamos seguir tocando, pero quiero dejarlo hasta aquí. Estate pendiente del próximo video, que Dios te bendiga y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Recuerda compartir estos videos, compártelo con otros hermanos y que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones a todos.